Muy buen viernes de Ciencias Sociales. Acá estamos otro viernes más con Azul, con un invitado especial. Hoy nos va a estar acompañando Pablo Perazzi, doctor en Ciencias Antropológicas y secretario general de la FEDUBA. Vamos a estar hablando de la situación de financiamiento de la universidad pública. Primero, brevemente, vamos a hacer una reposición del panorama que viene viviendo la universidad pública en estos últimos 2 años, pero en particular en los últimos 3 meses. Si nos situamos, en ambas cámaras se había insistido en la ley de financiamiento universitario, pero el gobierno nacional había decidido suspender su aplicación bajo el argumento de que, que el Congreso debía explicitar de dónde saldrían esos fondos. Brevemente podemos debatir la postura del gobierno nacional. Primeramente podemos pensar que el gobierno nacional asumió y al día de hoy sigue gobernando sin un presupuesto pasado por ambas cámaras del Congreso y de esta manera realiza un ajuste porque prorroga las partidas presupuestarias y baja el gasto real, digamos, frente a la suba inflacionaria que se aplicó desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza. También podemos recordar que la ley de financiamiento universitario simplemente implica un 0,23% del Producto Bruto Interno por año del país. Y también si lo comparamos frente a otros gastos que ha decidido llevar a cabo el gobierno nacional, por ejemplo, podemos recordar la baja en las retenciones a bienes personales y a la compra de autos de lujo, como también la baja temporal en las retenciones al maíz y al sorgo del 12% al 9,5%, también de la soja al 33% a un 26%, y a subproductos de la soja de un 31% a un 24,5%, donde el Estado realizó un gasto de nada más ni nada menos que 544 millones de dólares. También podemos recordar aquella semana donde se llevaron las retenciones a un 0%, donde se benefició a las agroexportadoras y se perdió la recaudación de 1.500 millones de dólares, y también cuando se decidió expandir el gasto para la CIDE a 32.616 millones de dólares, lo cual nos permite empezar esta columna cuestionándonos la variable del ajuste fiscal, la variable del superávit fiscal y si efectivamente el gobierno nacional no tiene fuentes de financiamiento y simplemente es una postura política no financiar las universidades públicas. Bueno, Pablo, primero, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Bueno, de este panorama y escenario de las universidades públicas, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, varias cosas. Primero, cuando el gobierno dice que el rechazo al veto se corresponde con una insuficiencia de dinero, está mintiendo porque todas las leyes que ingresan al recinto ingresan con el respaldo de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Es decir, el Congreso de la Nación tiene en planta permanente técnicos que se encargan de establecer cuánto le cuesta al Estado la sanción de X ley, en este caso la de financiamiento universitario. Es decir, contaba con respaldo. Vos hiciste una caracterización muy precisa respecto de a dónde va el dinero, porque no es que el dinero no existe, el dinero se distribuye de manera discrecional. El gobierno elige hacer ciertas cosas. Yo me acuerdo que nosotros a principios del año pasado, cuando por decisión del gobierno se decide suspender el gasoducto Néstor Kirchner, se tuvo que salir a comprar de urgencia un par de barcos de gas licuado. Uno solo de esos barcos alcanzaba para solucionar el problema salarial de la docencia universitaria. Es decir, estamos ante un gobierno de improvisados, que no saben administrar lo público. No saben administrar lo público porque, digamos, aborrecen lo público. Eso por un lado. El ataque a las universidades nacionales también hay que leerlo en clave geopolítica. ¿Por qué digo esto? Porque, por supuesto, no salen los medios, pero desde que asumió Donald Trump, el estudiantado de las universidades norteamericanas salió desde el primer día
a ocupar los campus universitarios, a rechazar las políticas discriminatorias, las políticas en todos los planos del gobierno de Trump, y el vicepresidente Vance salió a decir: los profesores universitarios son nuestros enemigos. Así, esa es la frase que escogió. Digo, viniendo de el vicepresidente de la potencia militar industrial más importante del mundo, da un poquito de escozor. Es decir, por eso digo, hay que leerlo en clave geopolítica, y en el caso particular nuestro, tenemos que pensar que las universidades nacionales representan todo lo que el gobierno aborrece. Las universidades nacionales representan pensamiento crítico, en las universidades nacionales anidan los horizontes emancipatorios, en las universidades nacionales prima la vida en común, el compañerismo, la solidaridad, todo lo que ellos aborrecen, ¿no? Recordemos que una de las frases que el presidente suele repetir, y que se la robó a Margaret Thatcher, es que no existen las sociedades, existen los individuos, ¿no? Es decir, la sociedad es una construcción teórica, los individuos no, porque los puedes tocar, ¿no? ¿Cómo tocas a la sociedad, no? Decían. Sí. Y bueno, digo, ese es el fondo sobre el cual hay que mirar la política en materia de educación superior y en materia de lo público en general que aplica este gobierno. ¿Por qué? Porque desprecia lo público. Si lo desprecia. Y ya cuando él venía a decir: soy el topo que vengo a destruir el Estado desde adentro, lo está haciendo. Si le está cumpliendo con la palabra empeñada, ¿no? Sí. Te queríamos hacer también una consulta, ¿no? Porque este espacio surge un poco, nosotras antes nos dedicamos a hacer columnas como más de análisis de coyuntura, y era como más Azul y yo nada más, y se nos empezó a ocurrir traer invitados, gente que habita determinados espacios, en tu caso el ámbito de la educación, porque lo que encontrábamos es que por ahí, posterior a estas elecciones del 26 de octubre, empezó a aparecer esto, ¿no?, de que el vínculo entre representantes y representados como que tiene una brecha grande, ¿no? Y en relación a esto, nosotros pensábamos qué está haciendo actualmente el campo nacional y popular y qué desafíos tiene frente a esta situación, ¿no?, de que se agranda la brecha o no, que cómo ves vos eso, si crees que hoy en día hay una crisis, lo que se llama, ¿no?, como comúnmente una crisis de representación, que hace como 20 y tantos años venimos hablando de esto de antes que exista yo, creo. Si crees que existe o no, cómo ves la coyuntura hoy y qué pensás que podríamos hacer o bueno, arrancar con eso, después podemos seguir. Que hay una crisis de representación es clarísimo, y digo, más allá de que el gobierno se envalentonó después de las elecciones del 26 de octubre, si vos haces un análisis, ni siquiera fino, un análisis grueso del resultado de las elecciones, 1 de cada 3 electores no fue a votar, es decir, el abstencionismo llegó a niveles récords, es decir, 33% del electorado en condiciones de votar no fue a votar. De los que fueron a votar, 6 de cada 10 no votaron por el gobierno. Entonces, primero hagamos esta lectura, porque si no parece como que el gobierno ganó con, no sé, el 80%. No, sí. No es así. Perdieron desde diciembre de 2023 del balotaje al 26 de octubre de 2025, perdieron 4 millones de votos. Un poquito más. Entonces, bueno, primero eso. Después, digo, la crisis de representación, por supuesto que también abarca al espacio o al campo nacional y popular. La verdad que yo creo que la campaña, decir frenemos a Milei, no. Hoy lo estaba pensando a la mañana, cuando Néstor sale con el eslogan "la fuerza de la esperanza", ¿no? Sí. Si todavía no existía el PRO, ¿no? El PRO se apropia de la idea del cambio, ¿no? Sí, bueno, ni hablar. La esperanza es lo que. Hay dos fenómenos que le dan sentido, para bien o para mal, a la política: la esperanza y el miedo. Sí. ¿No? Bueno, bien, nosotros nosotros siempre, me refiero al espacio del campo nacional y popular, siempre somos generadores de esperanza, y en la última campaña
quisimos jugar con la del miedo, hay que frenar a Milei. Hay que Claro, frenar a Milei. sí. Bueno, eso para mí fue un problema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es representar a quienes representamos Sí. en los distintos espacios. Nosotros los que tenemos representación en el campo sindical, bueno, tenemos que representar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras de la mejor manera posible. A veces incluso en contra de lo que nuestros representados piensan, porque, qué sé yo, se supone que los que ocupamos cargos de representación, a veces tenemos que ir contra, digamos, la marea, ¿no? Bueno, eso es lo que me parece que nos está faltando, es decir, representar a nuestros representados, así de sencillo, ¿no? Claro. Bien, ¿y sentís que la representación sindical en el ámbito, bueno, en tu caso es de educación a nivel universitario, se está viendo reflejada hoy en día en las propuestas, en las listas, o sentís que hay cierto desacople en ese sentido? Mira, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que fue una lista, te diría que casi en un 100% compuesta por universitarios. Vos pensás que el senador electo Mariano Recalde es profesor de la Universidad de Buenos Aires en las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales. Sí. La candidata a senadora que no entró, la compañera Ana Arias, es decana de la Facultad de Ciencias Le mandamos un Sociales. saludo a Ana Arias. Sí, le mandamos un saludo a Ana Arias. La queremos. El primer diputado, Itaí Hackman, Sí. también docente universitario. La cuarta diputada electa, Lucía Cámpora, fue vicepresidenta de la FUBA. Es decir, hay mucho mundo universitario, pero hay mucho mundo universitario porque la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que nosotros no nos hagamos cargo de ello, no digo nosotros, digo, algunos no se hagan cargo de ellos, es una ciudad universitaria por antonomasia. Claro. Tenemos 5 universidades nacionales. Sí. ¿No? 5. La Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad para la Defensa Nacional, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad de Buenos Aires, y me estoy olvidando de una, que me disculpen los compañeros y las compañeras, pero hay una más. Es decir, sus representantes en el Parlamento no pueden no salir de la Universidad de Buenos Aires o de las universidades de la capital federal. En ese sentido yo creo que estuvimos bien representados y por eso me parece que el resultado en la capital federal fue mucho mejor al esperado, es decir, se logró romper con el techo que teníamos, incluso se mejoró respecto de las elecciones Locales. de abril, Claro. claro. Sí. Así que en ese sentido yo lo veo bien. Por supuesto que hay un montón de cosas para repensar, para mejorar, pero la verdad que aquí me parece que se hizo una campaña inteligente. Bien. ¿Y cómo ves el escenario en general del sindicalismo universitario en este momento frente al gobierno nacional? Ya sabemos de base que es álgido y de enfrentamiento, pero ¿qué nos podrías comentar? Mirá, cuando arranca este gobierno se dieron una serie de reuniones, de charlas, en algunos casos informales, en otros casos ya más institucionalizadas, que derivaron en la conformación del Frente Sindical de Universidades Nacionales, algo que es inédito en la historia del sindicalismo universitario, porque en general las federaciones de docentes y no docentes universitarios, cada cual andaba por su propio andarivel. Bueno, ante la dimensión de lo que estaba del otro lado, se dejaron de lado las diferencias que se tenían históricamente y por lo menos se acordaron algunas cuestiones que permitieron que durante estos 19 meses que lleva el gobierno se pudiera caminar juntos y de hecho hubieron 2 marchas impresionantes el año pasado, la de abril y la de octubre, y una marcha en septiembre de este año también impresionante. Me parece que eso habla de los marcos de unidad que se alcanzaron. Por supuesto que estos marcos de unidad tienen flujos y reflujos, es decir, hay momentos en los cuales se camina juntos y hay momentos en los cuales en algunos casos por oportunismo, en otros casos por la sobrevivencia que tiene cada organización, digamos, se cortan solos y, bueno, generan ciertas
rispideces, pero nosotros confiamos en que va a primar la unidad por esto que decíamos antes, es decir, si efectivamente queremos representar a nuestros representados y si nuestros representados con razón dicen, por favor, conservemos la unidad, bueno, nosotros tenemos que tratar de cuidar esa unidad. Es una unidad que por supuesto tiene bemoles, pero bueno, tenemos que cuidarla, ¿no? Y tratar de entender a veces las diferencias que se plantean, incluso en algunos casos esto que decíamos, bueno, cuando se cortan solo, bueno, tratar de entender a ver por qué es lo que está pasando. Pero siempre propendiendo a consolidar esa unidad y tratar de que esa unidad se transforme en cohesión, ¿no? Ya una unidad no solo para la acción, sino una unidad de criterios. Sí, yo tengo otra pregunta para hacerte en relación a esto que decías de que no podemos leer el conflicto que hoy en día está atravesando la educación sin poder analizar variables geopolíticas. Con respecto a cuáles crees que son los riesgos que tiene hoy en día, sobre todo la educación superior pública en la Argentina, ¿no? Pensando en relación a que me parece que sería como un poco iluso no pensar que también este ataque sistemático a las universidades tiene que ver con atacar el pensamiento crítico, pero también atacar un modelo de país alternativo a un modelo agroexportador, ¿no? O sea, es atacar todo espacio de formación de profesionales que puedan trabajar en otra cosa que no sea una mano de obra barata. Entonces, si vos pensás, por ejemplo, que a futuro se podría llegar a poner, quizás estoy un poco fatalista, ¿no? Pero no tenés todos los motivos. Sí, bueno, está bien, muchas gracias. Está bien, certificado por un profesional. Pero pensar que se pueda poner en jaque quizás el tema de la gratuidad universitaria o del acceso libre e irrestricto. También pensando en algunas cosas que, situaciones desafortunadas, ¿no? Que a veces pasan en las universidades. Por ejemplo, el otro día en FADU entró una persona y entiendo que abusó de unas chicas, etcétera. Y bueno, ante esto yo veía en redes sociales que la gente subía como, no, bueno, hay que cerrar las universidades, hay que poner molinetes, no hay que dejar que todo el mundo acceda. Bueno, agarrándose de esos hechos que por ahí son puntuales y completamente desafortunados y horribles, la gente utiliza, ¿no? Como sí, el una discurso ideología conservadora. Sí, como que se cuela ahí. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que vos crees en este sentido que pueden aparecer a futuro en las universidades? Bueno, esto último que decís tiene que ver con lo que señalábamos del miedo como un vector de la política, ¿no? Sí. Claro. Genera eso. Lo primero que me parece que tenemos que decir es que la universidad es un modo de producción de sociedad. ¿Sí? La universidad produce sociedad. ¿Sí? Esto que decías vos. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué el ataque sistemático a la universidad? Cuando vos analizás la ley bases y el RIGI, para decirlo de manera pero muy esquemática y muy sintética, vos lo que encontrás es una parcelación del territorio nacional en 3 partes, ¿no? Tenés la región norte, que es la región de minerales raros, minerales raros y litio, la región centro, cereales y carnes, y la región sur, hidrocarburos. Si vos tenés esa concepción de país, tranquilamente podés prescindir del sistema público universitario que nosotros tenemos. Claro. Porque digo, si vos formás a los contadores que te van a hacer los balances contables de las grandes empresas y a los abogados que van a hacer el corpus legal para respaldar esos estudios, ¿no? contables, ya está, con eso ya el resto los contratas afuera. Es decir, la universidad pensada por Milei es una universidad chica porque quiere producir un tipo de sociedad donde sobramos 30 millones de argentinos, ¿no? Ese es el modo de producción de sociedad que propone la Universidad de Milei, ¿no? Una sociedad muy desigual, una sociedad en donde solo se genera riqueza a través de la financiarización de la economía y a través de la extracción de todos los recursos naturales que tenemos. Es así lo que se está firmando en estos días con los Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto los entrerrianos, por ejemplo. ¿No? Los entrerrianos que tienen granjas. Sí, nosotros tenemos en nuestra comisión directiva también
un entrerriano. Pero digo, cuando nos invadan los pollos norteamericanos, ¿qué va a decir Frigerio? Sí. Sí. ¿Qué es lo que va a decir? ¿De qué va a vivir la ciudad No. de Crespo? No, claro, ¿qué decir? ¿En serio? Sí, no, completamente de acuerdo. Porque es eso, ¿eh? Sí, no sí, es que sí. no es que cuando los tucumanos, ¿no? Y cuando en lugar de nosotros mandarle limones, nos manden limones norteamericanos, ¿qué van a decir los tucumanos? Es decir, estamos yendo a eso, es Claro, un tiro no. en el pie, pero ¿por qué? Porque no le demos tantas vueltas, son muy tilingos. Totalmente. Muy No, sí, tilingos, totalmente. muy de cuarta. Vos lo ves bailando a Milei, YMCA, y perdón, lo voy a decir porque lo dijo un humorista norteamericano, parece que le está masturbando a 2 elefantes. Lo Cuando vi, hace lo así. vi. Sí. Es una cosa increíble. Pero de verdad, es un tilingo. Entonces, ¿y un tilingo qué hace? Tilinguerías, no espere de otra cosa. Sí, sí. Un boludo que hace boludeces, bueno, es eso. ¿Por qué pensamos que un boludo va a hacer genialidades? No esperemos eso porque no va a ocurrir. Sí, Qué ni mundo. hablar. Sí. Bueno, traje malas noticias. No, tenemos- está Tendría muy que haberlo bien. hecho la semana Me que viene, que parece tenemos el fin de la- semana largo para recuperarnos. Es la realidad que tenemos. Sí. Está bien. Hay Ah. que asumirla y a partir de eso organizarse y pensarlo. porque Sí, si no... y Las universidades nacionales tienen 400 años de historia. Sí. ¿Se entiende? Es decir, Sí. esto, sí. porque digo, es esto. Esto no nos va ni a quitar la sonrisa, ni a quitar la esperanza, ni a pensar que vinieron para quedarse. Esto va a terminar. Sí. Lo importante es nosotros darnos cuenta de esto y no abandonar las calles. Le tienen pánico a las calles. Fundamental. Por eso todos los miércoles, frente a 500, 600 jubilados, te ponen 3.000 milicos. No, Porque le tienen sí. pánico. Sí. A ver, ¿es disciplinamiento? Sí es disciplinamiento, pero al mismo tiempo le tienen miedo a la masividad. Sí. Sí, también con Eh, la experiencia 2001, que no, Pero tanto por como a nosotros, supuesto, ellos también pero se les vos viene a la cabeza. Vos pensás que la Rúa ganó las elecciones de octubre de 2001 y formó mayorías parlamentarias. Sí. 2 meses después, ¿qué pasó? Sí. Bueno, sí, no estoy diciendo que la historia se va a repetir mecánicamente. No, Lo que estoy obviamente. diciendo es, no nos engañemos por esto que dijimos, porque cuando De la Rúa gana las elecciones de octubre, lo votó votó el 77%, es decir, el promedio histórico. En las elecciones votó el 66%. Claro. Sí. ¿Se entiende? Son 11 Sí. puntos porcentuales Menos, menos. sí. Menos. Bueno, Y- Pablo, última preguntita que te hacemos para ir cerrando. Nos interesa también indagar en qué está pensando cada sector cuando viene a este espacio. Si tuvieras que decir políticas programáticas relacionadas a la educación y a un proyecto de país, ¿qué están pensando? Mirá, nosotros lo que estamos pensando es, bueno, cómo va a ser la tarea de reconstrucción después Sí. de esta catástrofe, ¿no? Y me parece que ahí tanto el sector universitario como el complejo científico-tecnológico tienen un rol fundamental. En el caso de los universitarios, tiene un rol fundamental porque nosotros tenemos cerca de 2,5 millones de estudiantes universitarios. Es un montón. Es decir, el tema universidad trasvasa clases sociales, grupos etarios, además de los trabajadores universitarios, que somos 250.000, Sí. los trabajadores no docentes, que son cerca de 60, 70.000. Es decir, hay muchos universitarios. Sí. Entonces, la universidad está en la mesa del almuerzo familiar presente, ¿no? Entonces, el rol que nosotros tenemos es el de transmitir, Sí. ¿no?, los valores que la universidad nos inocula todos los días, ¿no? Esto que decíamos de la vida en común, la solidaridad, el compañerismo, el pensamiento crítico, pensar lo impensado, eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, lo que hicimos siempre. Pero bueno, ahora hacerlo de manera más acelerada para que esta catástrofe termine cuanto Sí. antes. Pero está buenísimo esto que decís, ¿no? De la dicotomía de las dos formas de pensar proyectos políticos, ¿no? Como por un lado la esperanza y por otro el miedo. Yo creo que ahí, bueno, tenemos una gran punta como para poder abrir y empezar a pensar otros horizontes. Pero es que si no organizamos la esperanza, no tenemos destino. Sí, pero digo, no tenemos destino como humanidad, ya ni siquiera como nación. No, ni hablar. Sí, aparte, qué importante, porque justamente
la esperanza va anclada de que tenés una proyección, un imaginario, una idea de algo que va a suceder. Y me parece muy clave de separarse de la sensación del miedo, que justamente el miedo es... Le tenés miedo a algo que está pasando, digamos. Y también es un bloqueo a un futuro el miedo, ¿no? Y tenemos Sí. que clarificar nuestra esperanza, es decir, llenarla de contenido a nuestra esperanza, porque Sí. no se trata simplemente de decirlo, se trata de llenarlo de contenido. Hacer un país más vivible, un país en el que no nos matemos todos los días en la calle, un país donde tus pibes, tus pibas vayan al colegio, no tengan que ir al colegio para tomar un vaso de leche, sino que puedan comer en sus casas, ¿no? Un país donde los pibes puedan jugar al fútbol a la tarde, un país donde los laburantes, en lugar de estar discutiendo ahora si tenemos que llevar la jornada laboral a 12 horas, podamos Qué discutir, distópico. reducir, en lugar de 5 días laborables, 4 días laborables. Hacia ahí va el mundo serio, ¿no? El resto es un mamarracho. Un mamarracho, sí. Sí. Bueno, me acordé con esto que decías que la semana, capaz estoy equivocada, ¿no? Pero me acordé que la semana previa al balotaje había entrado en el Congreso un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 4 días. Qué escenario tan distinto al que estamos hoy en día. Pero lógico, pero Sí. ¿por qué están? A ver, ¿por qué no nos consultan a los representantes de los trabajadores cómo estamos? Porque nosotros no legislamos, está claro, no Claro. somos legisladores. Los legisladores son los que están Sí. sentados en las cámaras. Ahora, todos los sindicatos, todos desde hace décadas que venimos pensando cómo afecta la economía de plataformas, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Sí. Todos los sindicatos venimos pensando. Nadie nos consulta. Claro, sentí Es que hay que es una como- falta de diálogo, digamos. Pero a ver, Claro. si De es hecho, el una- otro día en el Congreso se estuvo discutiendo y se consiguió un dictamen para regular el uso de la inteligencia artificial. Yo estuve presente y de hecho no había ningún sindicato. Es increíble. Y hay las discusiones no estaban puestas en los trabajadores, sino más bien en, bueno, el cuidado de la salud mental, quizás. Claro. Igual no Pero estuve si toda vos- la comisión. Pero es tan sencillo como esto. Si vos querés hacer una reforma en materia de medicina pública, ¿con quién vas a hablar? Con los médicos, ¿no? Con médicos, Claro. sí. Bueno, si querés hacer una reforma laboral, ¿con quién vas a hablar? ¿Con Sí. los trabajadores? Sí. Digo, porque si yo quiero hacer una reforma empresarial, seguramente los empresarios no nos van a consultar a nosotros. No. No. Sí, bueno, es así, y así de sencillo. Pero bueno, no nos consultan. Está bien. No, Bien. no. Está mal, digo, pero está bien que lo puedas comentar y que nos quedemos con esto de la esperanza. Yo creo que plantear horizontes y futuros es lo que le está haciendo falta, quizás, me tomo con mucha humildeza, ¿no? Soy solamente humildad, no humildeza, inventé una palabra. Le está faltando al campo nacional y popular. No poder pensar justamente esto, o sea, sueños a futuro. Sí, y justamente escucharnos, que es algo que hacemos mucho Sí. hincapié. Si hay gente que pasa su vida en un Exacto. sector y se piensa y dialoga, ¿por qué no No ir a ponernos en escuchar a esa diálogo entre persona? nosotros? Es increíble, Es es increíble. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista. Te agradecemos un montón. Y No, ahora vamos muchas a gracias a una... ustedes. Genial. Y ahora vamos a una breve tandita.